Buenas noches, queridos hermanos, mis queridos amigos. Aquí estamos, un día más, preparados para tener el estudio bíblico. Y es tarde, aquí en España son las 12 de la noche. Hemos estado en un encuentro con pastores y obreros, líderes, en La Pineda, es una población cercana de aquí, juntamente con pastores y hermanos de diferentes iglesias de la zona y también con los hermanos de la iglesia de Aquisgrán en Alemania, que son los organizadores del evento. Y entonces, pues bueno, yo preveía que iba a estar bastante más antes, pero en estos eventos las cosas a veces se alargan y mucha participación. Nosotros como iglesia hemos estado dirigiendo en la alabanza, hemos cantado algunas canciones de alabanza en nuestro grupo y también pues alguna participación como pastor, y mañana seguimos con ellos. Entonces, bueno, pero ya estamos aquí, aunque tarde. En España no sé si habrá muchos hermanos que puedan ver en directo, pero después en diferido se puede ver también. Vamos a orar y nos ponemos con serie Personajes de la Biblia. Estamos hablando de María, la hermana de Moisés, y todos estos acontecimientos que rodearon su vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos permites reunirnos ahora en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Qué privilegio poderla compartir y compartirla con hermanos queridos a lo largo de todo el mundo, sintiéndonos parte de tu cuerpo, que es la Iglesia. Queremos pedir tu dirección, que tú nos hables al corazón a cada uno. Pon las palabras que debemos decir y ayúdanos a entender, a saber escuchar tu voz y tener el firme compromiso de ponerlo por obra. Como dice tu palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues tenemos un corazón, Señor, dispuesto a recibir tu palabra, a escucharla. Háblanos, estamos preparados y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos los hermanos que pueden estar conectados en directo, y si no, pues bienvenidos a los que después lo vais a poder ver en diferido, porque el estudio queda grabado ahí en el Facebook. Por lo menos Héctor López lo está viendo. Que haya saludado, paz de Cristo. Pastor Víctor, Dios le bendiga grandemente. ¿Qué hora es en tu país, Héctor? Bueno, igual son aquí las 12, pues igual las 6 de la tarde, por ahí, ¿no? Debe ser. Bueno, un abrazo a todos. Ah, mira, Manuela también se conectó. Ahí los hermanos que están por el continente americano, para ellos no es tan tarde como aquí en España. Dice Manuela, buenas tardes, Pastor Víctor, que el Señor Jesucristo lo bendiga y lo fortalezca día a día. Las 5:05, me equivoqué en una hora. En algunos lugares son, claro, en Estados Unidos, pero Brenda, por ejemplo, que se conecta desde California, allí son 9 horas, creo que de diferencia, y en otros lugares, pues 7, bueno, está bien. Bienvenidos a todos, un abrazo, y vamos a hablar más de María, la hermana de Jesús. Recuerda, ellos han cruzado el Mar Rojo y esas imágenes se han quedado grabadas en sus mentes y en su corazón. ¿Cómo no olvidar? ¿Cómo olvidar lo que ha ocurrido? Es tremendo, ¿no? Haberse metido en medio de ese milagro, estar ahí participando de él. Pues imagínate qué tremenda experiencia. Entonces ellos viajan hacia el monte Sinaí, ese es el primer lugar al que Dios los quiere llevar. Antes de avanzar más, Dios tiene que darles la ley, Dios tiene que tratar con ellos. Mucho de todo esto lo hemos estudiado en la serie que estamos todavía viendo acerca de Éxodo. Entonces, bueno, ellos van a pasear por el desierto del Sinaí, y a pesar de que ellos han visto el poder de Dios, Dios obrando con milagros para liberarlos de Egipto, para que crucen el Mar Rojo, bueno, enseguida el pueblo comenzó a quejarse, a lamentarse. Llegaron a un lugar, recuerda, hablamos de una multitud, quizás 2,5 millones de personas. Y ahora, bueno, salieron con muchas provisiones de Egipto, pero es obvio que no hay para mucho tiempo. Así que una de las cosas fundamentales y esenciales que van a necesitar es agua. En pocos días necesitarán agua para beber.
y llegan a un lugar en el que había aguas. Pero precisamente conocemos el nombre de ese lugar como las aguas amargas de Mara. Así que llegaron allí, cuando vieron las aguas, pues imagínate todos contentos que van a poder beber, pero de pronto las prueban, alguien ahí la probó y no bebáis, son aguas venenosas, están amargas, no se pueden beber estas aguas. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues quejarse, porque las únicas aguas que tenían por aquí para que las pudiesen beber, resulta que estaban totalmente malas, o sea, amargas, no las podían beber. Eso lo tenéis en Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y más de 3 días no se puede vivir sin agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron nombre de Mara, que significa eso, amargo. Y entonces, ¿qué pasó? El pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Bueno, eso es un problema. Pero ¿qué hizo Moisés? Clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. No va a ser la primera vez no es ni la primera ni la última vez que el pueblo se queja. Más adelante se van a volver a quejar porque no tenían comida y Dios les va a dar el maná. Así que, aunque no me voy a detener aquí demasiado porque todo esto lo hemos estudiado recientemente en Éxodo, déjame que por lo menos resaltemos algunas cosas. Primero, ellos se van a quejar constantemente. Parece que forma parte de nuestra naturaleza humana quejarnos. Y a ver, entendedme, por un lado, es totalmente legítimo que si tú te ves ahí en mitad de un desierto sin agua y sin comida, pienses, bueno, tengo un problema, ¿no? Y te vuelvas a Dios y le digas, Señor, ayúdame. Pero eso es una cosa, y otra cosa es murmurar, quejarse. Y más en esta situación, porque no te olvides, aquí detrás hay todo un proceso. El pueblo está esclavo en Egipto, Faraón los oprime, está matando sus hijos, así que en esta situación desesperada el pueblo dice, no podemos seguir aquí más, necesitamos ayuda, y claman a Dios. Dios les oye, les escucha, viene a visitarles, llama a Moisés, lo envía para liberarles. Faraón endurece su corazón, tienen que venir todas las plagas, pero finalmente ellos son liberados. Ahora salen de Egipto, Faraón los persigue, llegan al Mar Rojo y Dios les abre las aguas para que crucen y en ese mismo lugar Dios destruye el ejército de Faraón. Con todo esto, ¿en qué cabeza cabría pensar que ahora Dios nos va a dejar morir de sed o de hambre? A ver, si Dios ha hecho todo esto, es una insensatez pensar que ahora Dios se desentiende de nosotros y ahí ya nos morimos en el desierto. No hace falta ser muy considerado, coherente, para entender que si Dios está haciendo tantas cosas y ha hecho cosas tan grandes, ahora se va a descuidar y te va a dejar ahí que te mueras de sed en mitad de este desierto. Entonces, Dios obra un milagro y les da las aguas. Esa es la segunda cosa que quiero que te des cuenta. A pesar de que el pueblo no lo merece, porque cualquiera se enfadaría, no es que claman a Dios, es que murmuran. O sea, están hablando contra Moisés y por lo tanto contra Dios. Mira, para eso nos ha sacado de Egipto, para que nos muramos aquí en este desierto. Ya se quejaron cuando vieron venir al ejército de Faraón. Ahora se quejan porque no tienen agua. Después, capítulo 16, versículo 4, 13, se van a quejar porque no tenían comida. Dios les va a dar el maná. Después se van a volver a quejar. Dios les va a dar codornices. Entonces, bueno, qué paciente que es Dios con nosotros. Dios tiene paciencia. Y otra cosa a resaltar es la forma en la que Dios hizo que las aguas se volvieran dulces. Alguno piensa, ¿es que ese árbol tenía algún tipo de poder? Los científicos
cristianos van a buscar explicaciones, a ver algún tipo de árbol que por su composición pueda volver aguas contaminadas en aguas potables, pero no suele haber eso, no existe. El milagro lo hizo Dios, pero la pregunta es ¿por qué lo hizo de esta manera? Mira, porque Dios está tratando con un pueblo incrédulo y necesitan ver para que sepan que es Dios quien está haciendo el milagro. Si Dios habla con Moisés a solas y le dice, bueno, yo voy a hacer que las aguas se vuelvan potables, y entonces dice Dios, ya podéis beber, las aguas son potables, nadie se dio cuenta de nada, no vieron el milagro de Dios, simplemente probaron las aguas, dijeron, son amargas, no se pueden beber, y después alguien va y las prueba y dice, no, son dulces, sí que se pueden beber. Ni siquiera van a querer reconocer que fue Dios quien hizo el milagro. Pero si Dios da instrucciones y le dice a Moisés, y todo el pueblo está observando, y le dice a Moisés, mira, ¿ves aquel árbol que hay allí? Porque dice que Jehová le mostró un árbol. ¿Ves aquel árbol? Y Moisés dice, sí. Vale, échalo a las aguas. Para echar un árbol a las aguas hay que cortarlo, así que todo eso fue un proceso. Ahí me imagino que colaboraron algunos hombres y cortaron con sus hachas el árbol, lo cogieron, debía ser un árbol, si no era muy grande, es igual, pero en cualquier caso había que cortarlo y había que echarlo a las aguas. Y todos están expectantes. ¿Por qué hacemos esto? Dios lo ha dicho. Dios ha dicho que cuando echemos este árbol a las aguas se volverán dulces, se volverán potables. Así que ahora tienen la expectativa. Cortan el árbol, lo arrastran, aunque no fuese muy grande, un árbol pesa. Así que fue un trabajo de unos hombres ahí arrastrando el árbol y lo echaron a las aguas. Y entonces probaron las aguas y las aguas ahora ya sí se podían beber. Y dijo, Éxodo 15:26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Eso es una promesa que Dios hizo para su pueblo. Y las promesas de Dios que vienen a nosotros nunca es porque nos las merezcamos, no nos lo merecemos, es por gracia. Y según los planes de Dios, Dios obra. Bien, más adelante en Refidín, cuando de nuevo les faltó el agua, otra vez se enojaron, otra vez murmuraron, y a pesar de su incredulidad, el Señor otra vez proveyó el agua. Ahora no vamos a explicar lo que Moisés hizo con su vara al tener que golpear la roca, porque vamos al personaje que nos ocupa, a María, la hermana de Moisés. Y bueno, ahí estaba Dios, a pesar de las quejas, a pesar de la murmuración, de la incredulidad, Dios continuó cuidando a su pueblo. Bueno, también hubo otros episodios, como cuando los amalecitas les atacaron. Y Dios le dio a Israel la victoria de una manera extraordinaria. Mientras Josué dirigía las tropas de Israel a la batalla, Moisés estaba en pie en lo alto de un monte con Aarón y Hur, y entonces él levantaba las manos y Israel vencía en la batalla. Cuando bajaba las manos eran los amalecitas los que vendían, de tal manera que cuando Moisés ya estaba cansado y no podía hacer más, Aarón y Hur le sostenían las manos a Moisés arriba. Ya os he mencionado en diferentes aspectos que la Biblia no nos da muchos detalles acerca de la vida de María, pero tenemos algún dato fuera de la Biblia y hemos mencionado al historiador judío Josefo. Y según Josefo, Hur era el marido de María, la hermana de Moisés, y esto pues es bastante coherente, tiene mucho sentido. Así que quiere decir que sostenían las manos de Moisés era su hermano Aarón y su cuñado Hur en el otro lado. Y esto ocurrió en los primeros 2 meses de su viaje tras salir de Egipto, antes de que los israelitas llegaran al monte Sinaí. Llegaron en el primer día del mes tercero. Lo tienes en Éxodo capítulo 19, versículo 1. El resto del libro de Éxodo detalla su estancia en el monte Sinaí. Todo Éxodo nos va a explicar el tiempo
que el pueblo de Israel pasó allí en ese lugar del Sinaí. En ese lugar nosotros estamos viendo, allí por el capítulo 23 de Éxodo, todavía estamos allí, que Dios les da la ley a su pueblo. Allí estaba en capítulo 20 los 10 mandamientos, y después todas las leyes, los preceptos, leyes de restitución, leyes sobre la esclavitud, leyes de todo tipo, para que ellos se organizasen como nación y pudieran vivir siendo bendecidos por Dios. Cuando obedecemos a Dios hay bendición, cuando desobedecemos a Dios las cosas van mal. Entonces tenemos que hacer una mención especial en todo ese tiempo que ellos van a permanecer ahí en el monte del monte Sinaí. Tenemos que hacer una mención con respecto a María, la hermana de Moisés, y es que Dios seleccionó a un hombre llamado Bezaleel como artesano para el tabernáculo. Si me acompañas a Éxodo 35, versículo 30, dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar sus diseños, para trabajar en oro y plata y bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así, él como a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y bueno, y continúa ahí un poco el texto. Ahí se nos explica que este hombre artesano, que fíjate, dominaba un montón de materiales para trabajarlos artesanalmente, resulta que dice que era, ¿te has dado cuenta qué relación familiar tenía con María? Bueno, pues dice que era nieto de Ur. Y si Ur era el marido de María, pues quiere decir que María era la abuela de Bezaleel, este hombre que fue escogido de una manera especial para que se cuidase de todos estos diseños, dice, para proyectar diseños de todo esto: oro, plata, bronce, piedras de engaste, madera, toda labor ingeniosa. Y dice que puso en su corazón sabiduría para enseñar y todas estas cosas. Así que la abuela era María, la hermana de Moisés. Y según la tradición rabínica, el Señor bendijo a María vamos a decir, con una ilustre descendencia, porque ella había sido fiel en obedecer a Dios y no al faraón de Egipto. Así que los israelitas acampan en Sinaí nada menos que 11 meses antes de reemprender su viaje. Hay un versículo clave que nos marca una fecha clave. Estoy hablando de Números, capítulo 10, versículo 11. Hasta este momento, Israel había permanecido en el Sinaí. Y dice ahí: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según la orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. La nube es la presencia de Dios. Han estado ahí muchos meses. Así que a partir de ese instante, después de 11 meses, la nube se alzó y todo el pueblo se puso en camino. Pero al poco de irse del Sinaí, el pueblo comenzó a quejarse otra vez murmuraciones, otra vez gruñidos, otra vez quejas, igual que lo habían hecho antes en diferentes episodios aquí en el monte Sinaí. Y ahora la respuesta a la murmuración fue que el Señor los juzgó con fuego y plaga. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Y mira el versículo 33.
Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Antes de dejar el Sinaí, los israelitas se impacientaron con Moisés y construyeron un becerro de oro. Eso está en Éxodo capítulo 32. Y el resultado fue que se encendió la ira del Señor contra su idolatría y miles de ellos murieron. Como miembros de la familia de Moisés, María y Aarón estaban constantemente expuestos a las quejas de la gente. Recuerda que leímos allí en el profeta Malaquías que dice que Dios usó a Moisés, a Aarón y a María para liberar a su pueblo y para tratar con su pueblo. Así que si el pueblo murmuraba contra Moisés, pues créete que algunas murmuraciones y quejas también se las llevaban María y Aarón. Estaban expuestos. Y bueno, te puedo mostrar un texto en Éxodo 32, versículo 22 y 23. Éxodo 32, 22 y 23. Y respondió a Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, o sea, se lo dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, Aarón culpa a la muchedumbre de presionarle para hacer el becerro de oro. Pero bueno, escúchame, si hubiera sido Moisés, por mucha presión no les construye un becerro de oro. Ahí vemos uno de los motivos de por qué Dios no llamó a Aarón y sí a Moisés. Aarón está aquí en medio de la historia porque Moisés no se terminó de creer a Dios, y ante las muchas excusas que Moisés le ponía, es que soy torpe de palabra, yo no voy a saber hablar, no voy a... Al final Dios cedió y dijo: bueno, que tu hermano Aarón hable por ti, yo hablaré contigo y tú le tendrás que decir a él, y él que hable al pueblo. Pero Aarón no tenía el carácter de Moisés. No, es que el pueblo me presionó para que les construyese un dios, y ahí salió el becerro de oro, ¿no? Bueno, seguro que la presión tuvo un efecto en la mente de Aarón negativa, cosa que en Moisés seguramente no habría pasado, pero sí pasó en Aarón. Y esto muestra lo que antes os decía, que constantemente ellos estaban sujetos a la presión, no tanto como Moisés, porque él es el líder, el que está al frente, pero sí que ahí hay evidentemente tensión, presión, y Aarón y María no son Moisés, ellos son quienes son. Dios ha tratado con ellos y los ha usado para cosas importantes. Pero mira, igual que muchos grandes personajes de la Biblia cayeron y fallaron, y podríamos hablar de grandes personajes como Abraham, como por ejemplo David y otros, bueno, pues Miriam también cayó y también falló. Y tú tienes en el libro de Números, capítulo 12, que de pronto Miriam perdió toda esa belleza. María, la hermana de Moisés, perdió toda esa belleza que hemos estado hablando de ella hasta este momento. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Moisés. Se unieron al pueblo en las murmuraciones. Se quejaron también contra Moisés y por lo tanto se estaban quejando contra Dios. Números 12:2. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Dice ahí que Moisés había tomado a una mujer cusita. No tenemos mucha información de esto. Algunos dicen que quizás Séfora, su primera esposa, ya falleció y Moisés tomó una segunda esposa que no era hebrea, era cusita, era de otra raza. No lo sabemos. Algunos dicen que era una costumbre
que en este tiempo, bueno, no lo dicen, eso es cierto, lo que dicen es que Moisés siguió la costumbre de este tiempo de que muchos hombres tenían a varias mujeres. El propio Abraham tuvo a también la esclava egipcia como mujer. Y sus descendientes, Jacob por ejemplo, tuvo 4 mujeres, 2 esposas y sus 2 concubinas con las que tuvo hijos, 4 mujeres. Entonces algunos dicen que Moisés, aunque Séfora seguía viva, pero tomó a otra mujer por esposa. Otros dicen, no, ya había fallecido Séfora y tomó a esta mujer Cusita por esposa. No lo sabemos. En cualquier caso, parece que esto fue el motivo por el cual Aarón y María empezaron a murmurar. No creas que era el motivo principal. Normalmente ya está el malestar. Ya existe esa presión, como antes decíamos. Aarón y María están siendo presionados por la situación y por lo tanto siempre hay una gota que colma el vaso. Y ahí se fijaron en este detalle. ¿Crees que Moisés se podía casar con una persona que no fuera hebrea? ¿Con una cusita? ¿Qué opináis? Sí, ¿dónde dice en la Biblia que no se pueda casar? Y además tienes ahí en la historia precedentes muy importantes. Bueno, precedentes no, es posterior a esto. Tienes en la historia de Israel después de esto, que por un lado, en la genealogía de Jesús, o sea, mujeres que no eran hebreas, pero se casaron, se creyeron, se entraron al pueblo y se casaron con hebreos, con judíos, y entre ellas, o sea, y en algunos casos estas mujeres entraron en la línea genealógica de la que vendría Jesucristo. Por ejemplo, Rahab, una prostituta de Jericó, o después la historia de Ruth, o sea, moabita era. En ambos casos eran enemigos del pueblo de Israel, pero creyeron a Dios. Y lo que Dios dice en su palabra, no os unáis en yugo desigual. Y a su pueblo dijo, no os mezcléis con los extranjeros. Pero eso no implica el hecho de que si un hombre o una mujer no es hebreo, pero cree en el Dios de los hebreos, se convierte a la fe judía, pues evidentemente puede entrar a formar parte del pueblo a pleno derecho. Son los hombres los que hacen la distinción. El caso es que murmuraron contra Moisés por este hecho. Y María quizás fue la primera y la que incitó más, porque es la que recibió la mayor parte del castigo. Fue un acto de deslealtad. Esto se podía esperar del pueblo, de las multitudes. Pero que esto ocurriese en Aarón y María, bueno, eso era realmente algo muy negativo. Era algo que estaba demostrando una actitud muy torcida en ese momento. Y la respuesta del Señor llegó así, instantáneamente. Lo que primero hace Dios es convocarles a una reunión. Números 12:5. Descendió Jehová en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y entonces dice que llamó a Aarón y María. Salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños le hablaré, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, y cara a cara hablaré con él. Moisés era un privilegiado. Mira cómo trataba Dios con él. ¿Cómo puede ser que Aarón y María caen en este fallo, en este pecado? ¿Fue envidia? ¿No ha hablado también Dios con nosotros? ¿Fue, como decíamos, la presión de todo el pueblo que estaba ahí detrás? En cualquier caso, el Señor los convoca a una reunión, les habla, les quiere mostrarles que mira cómo es mi trato con Moisés. Si murmuráis contra Moisés, estáis murmurando contra mí, porque si Moisés está ahí es porque yo lo he puesto y yo trato con él. Si él se ha casado con una mujer cusita, yo le he dado el visto bueno. Si no, no estaría casado con esa mujer.
cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras ni por sueños. Entonces, ¿qué les dice Dios a Aarón y María? ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Si había habido alguna duda sobre la posición de Moisés como siervo de Dios, como portavoz y líder que Dios había nombrado, esta situación se desvanece en un instante. Y cuando el Señor se fue de la tienda, ¿qué ocurrió? Que María estaba leprosa como la nieve. Le apareció la nieve instantáneamente, versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Ahí Aarón estaba ahí mirando, atónito, todo lo que estaba ocurriendo. Tremendo. Hay una lección muy importante para nosotros. Aarón y María eran herramientas en las manos de Dios. Pero se salieron de la verdad, y ¿qué hizo Dios? Trató con ellos. No te creas que porque eres el pastor, porque llevas ya no sé cuántos años de creyente, porque has notado como alguna vez Dios te trató de forma especial y te bendijo, no pienses que ya Dios te va a mimar siempre aun cuando tú te equivoques y falles. No, precisamente por amor, Dios tiene que actuar con firmeza cuando le fallamos. Cuando nosotros caemos, Dios quiere levantarte, pero Él va a tratar de la forma necesaria para que haya sanidad y para que nos levantemos. Aarón reacciona inmediatamente y reconoce su pecado. ¿Y qué hace? Le ruega a Moisés que intercediera por su hermana. Por favor, Moisés, dice versículo 11, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Por favor, Moisés, intercede por nosotros. Fíjate cómo cambian las cosas. ¿No habla Dios también por nosotros? ¿Qué se ha creído este Moisés? Por favor, Moisés, ruega a Dios por nosotros. Fíjate, fue un instante. ¿Cómo cambiamos a veces las personas? Depende de las circunstancias que nos rodean. Así también vemos nosotros nuestra fe en Dios y a los demás hermanos y todo lo que ocurría a veces ahí a nuestro alrededor, ¿no? Por favor, Moisés, intercede por María. ¿Y qué ocurrió ahí? Pues que Moisés intercedió por su hermana y el Señor, de una forma misericordiosa, la sanó. Bien, hasta ahora no hemos hablado de María, en el sentido de ¿y ella? ¿Cómo vivió esto? ¿Cómo lo experimentó? ¿Qué dijo? ¿Qué pensó? Bueno, pues ponte en su piel. María es la hermana mayor de Moisés. Aquí reacciona como si fuera su enemiga, murmurando contra él. Pero estamos seguros que María amaba a su hermano. Bueno, pues igual que aquel día que ella escucha que Moisés ha vuelto y que va a hablar con Faraón para que deje ir a su pueblo, seguro que se acordó de aquel día en el que puso al bebé en el canastillo y vio cómo la hija de Faraón lo cogía. Bueno, pues seguro que en este instante, cuando se vio toda leprosa y fue consciente de lo que estaban haciendo, hemos murmurado contra nuestro hermano Moisés. ¿Qué esperábamos? ¿Qué pretendíamos? Bueno, seguramente abrió sus ojos y se dio cuenta de su error, de su equivocación. Es interesante resaltar que cuando ella es sanada, ella tiene que cumplir con las leyes ceremoniales de limpieza y tuvo que vivir fuera del campamento 7 días. Léelo ahí en el versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante
hasta que se reunió María con ellos. Y entonces en este punto es cuando yo empiezo a entender por qué María es llena de lepra, Aarón no. ¿Por qué lepra y no otra cosa? Una enfermedad, una prueba, algo. Bueno, ahora empiezo a entender. Aquí hay propósito de Dios. O sea, Dios nunca hace las cosas porque sí. Ahora María va a permanecer 7 días fuera del campamento. Tiene que estar lejos de cualquier persona. Está cumpliendo con las leyes de sanidad que Dios le había dado a su pueblo, leyes ceremoniales de limpieza. Durante ese tiempo, los israelitas no se van a mover de ahí porque la van a estar esperando. O sea, que todo el pueblo sabe lo que ha ocurrido con María. Eso por un lado. 7 días todos esperando. Esto es una lección, no para María y Aarón solamente, para todo el pueblo. Oye, ¿te has enterado? ¿Qué pasó? María y Aarón murmuraron contra su hermano Moisés. ¿Y qué crees? Dios la castigó con lepra, se volvió toda leprosa. Si no es porque Moisés intercede por ella, estaba perdida. ¿Qué está aprendiendo el pueblo? Están aprendiendo que con las cosas de Dios no se juega. Están aprendiendo que no levantes un dedo contra Moisés porque no es Moisés, es Dios que está detrás de él. Están aprendiendo que no importa quién seas, da igual que tengas enchufe, que seas la hermana de Moisés y el hermano, que si te equivocas y actúas desordenadamente, Dios va a tratar contigo. Así que Dios deja bien claro cuál es su relación con Moisés y deja muy claro cómo el pueblo tiene que tratar a Moisés, sea quien sea su hermana, su hermano, sea el capitán de la guardia, sea quien sea, da igual. La historia de María queda suspendida en el momento de su sanidad y no se nos dice nada más de ella hasta el día de su muerte. O sea, ¿qué pasó ahí? Dios tiene sus planes, sus propósitos. Pero ya no se habla más de María en toda la historia de aquí, de la peregrinación, de Israel, de todo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que ese silencio seguramente es que desde ese momento en adelante algunos pueden pensar, bueno, Dios ya la castigó por lo que hizo y ya por eso la Biblia ni nos habla más de ella. Pues pienso totalmente lo contrario. O sea, cuando María se equivocó, la Biblia habló de ella. Quiero decir que si la Biblia ya no habla más de ella, o sea, recuerda que se equivocó y sufrió el castigo, pero Dios la perdonó, fue limpia de su lepra. Dios no sigue con rencor y con venganza. Esto quedó saldado. Quédate 7 días fuera del campamento y después te unes a nosotros en la peregrinación. Punto, ya está. Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados, los arroja a lo profundo del mar y se olvida de ellos. Quiere decir que si ya no se habla más de María, es porque ya no volvió a cometer ningún tipo de error similar a este. Así que pienso que a partir de este día María apoyó de forma sumisa a su hermano Moisés porque ella reconoce es Dios quien está al mando, quien está al frente. Y por lo tanto, obedecer a Moisés es obedecer a Dios. Muchos cristianos hoy en día no entienden ese principio. Y aunque la Biblia dice obedeced a vuestros pastores en todo, muchos no obedecen al pastor. Lo tienen como alguien que está ahí a quien se le puede seguir o no, depende del criterio. Es opcional, si tú quieres obedecer al pastor o no, es tu preferencia. Eso no es bíblico. Cada uno puede hacer lo que quiera porque somos libres delante de Dios, pero solo si obedeces lo que Dios ha dicho, serás bendecido y tendrás su respaldo. Si no, puedes hacer lo que quieras. Dios te hizo libre y puedes tirar tu vida a lo más profundo del lago de fuego, que Dios te va a respetar tu decisión. Mira, vigilar la canastilla
en el río Nilo y enfrentarse a la hija de Faraón sugiriéndole que ella podía preocuparse de quién cuidara al niño, eso podía haber sido una actitud valiente, una actitud que demostraba realmente un carácter lleno de amor hacia su hermano. Pero ahora ella ha tenido que enfrentar una situación distinta. Ella se ha visto leprosa y por lo tanto perdida para siempre, pero ha visto cómo Dios la ha sanado. ¿Cuándo? Cuando Moisés intercedió por ella. ¿Te das cuenta cómo Dios siempre respalda a sus siervos? Cuando Moisés ora, entonces viene la sanidad. Cuando el pueblo contempla este hecho, aceptan, mira, Moisés es el que está al mando. Dios respalda siempre a sus hombres y mujeres, aquellos que Él puso al frente para poder estar desarrollando la misión que Él nos haya ordenado. Si no se habla más de María es porque seguramente ella ya no volvió nunca más a enfrentarse a Moisés, a ser de tropiezo, y Dios dejó bien claro cuál debía ser la actitud de ellos y de todo el pueblo hacia Moisés. En el capítulo siguiente de Números, en el capítulo 13, los israelitas enviaron hombres a espiar la tierra de Canaán. Cuando volvieron esos 10 espías, regresaron con esos informes, uno positivo y uno negativo. 10 hombres hablaron mal. 2, Josué y Caleb, dijeron, sí, esa es la tierra que Dios tiene para nosotros. Entonces, el pueblo tiene que decidir a quién escuchamos y qué hacemos. Obviamente, los que dicen, no podemos ir, no han aprendido de la experiencia de María. Y como resultado, el Señor les sentenció a 40 años vagando por el desierto. Dicho así, igual piensas que Dios los castigó. Bueno, lo voy a decir de otra forma. Ellos decidieron no entrar a Canaán y Dios les permitió, así que se quedaron 40 años vagando por el desierto, hasta que una nueva generación fue educada y fue preparada para que entrasen a poseer la tierra. El precio por su deslealtad contra el Señor y contra su siervo Moisés fue muy alto. Toda esa generación incrédula fueron muriendo uno tras otro en este lugar desierto. Nunca van a salir de estos lugares desiertos. La tradición judía dice que la muerte de María no se produjo hasta el primer mes del año 40 de su vagar por el desierto. Números 21, podéis acompañarnos ahí, lo leemos. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zim, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Ahí se nos cuenta que María moriría ese mismo año. Miriam murió el mes primero. Aarón la seguiría en el mes quinto. Eso lo tienes en Números 33-38. Y Moisés en el mes 11. Así que en poco tiempo los 3 hermanos fallecieron. Y con la muerte de ellos 3 murió la primera generación. La segunda generación de israelitas ahora está lista para entrar en la tierra bajo el liderazgo de aquel al que Dios ya había escogido, Josué. El legado de Miriam. Bueno, aunque no se les permitió entrar en la tierra prometida, ni Moisés, ni Aarón, ni Miriam, estos 3 hermanos jugaron un papel fundamental en la liberación de Israel de Egipto. Moisés como el libertador particularmente señalado por Dios, pero Aarón como el primer sumo sacerdote de Israel, y María como una de las protagonistas del Éxodo, también como profetisa de Dios y como aquella jovencita que fue valiente para conseguir salvar la vida del bebé Moisés. Como esclava estuvo ahí vigilando a su hermanito mientras flotaba en el Nilo. Como esposa y madre había esperado en Egipto a que llegase la liberación.
Como mujer anciana, probablemente de unos 90 años, había visto el poder de Dios en el Mar Rojo. Dirigió a las mujeres en una alabanza de fiesta, con instrumentos y con danzas, y con un corazón entregado a reconocer a Dios, su santidad y su grandeza. Dios usó a su esposo Ur para ayudar en la victoria de Israel sobre los amalecitas, y también usó a su nieto Bezaleel para ayudar a construir el tabernáculo. Y aunque tuvo ese fallo y pecó contra Dios murmurando contra su hermano, parece que durante los 40 años siguientes de su vida ya no hubo más quejas, por lo menos la Biblia ya no se tuvo que preocupar en recoger algún otro problema que María hubiese creado. Así que parece que ahí aprendió bien la lección. Tú tienes allí en Deuteronomio 34 ya la narración de la muerte de Moisés, y no es de extrañar que Dios incluyera junto al nombre de Moisés y de Aarón, allí lo leímos en Miqueas 6:4, que Dios incluyese el nombre de María. Y envié delante de ti a Moisés, Aarón y María. Quizás lo mejor que podríamos ver en lo que María dejó como herencia, enseñanza y espiritual para nosotros, es que en las generaciones posteriores su nombre se convirtió en uno de los más populares entre las muchachas judías. Era el nombre que más mujeres tenían. Así empezamos este estudio. Yo os mencionaba que el nombre que es más popular entre las mujeres de todo el mundo es el nombre de María. Y dice, bueno, por la madre de Jesús. Sí, en este tiempo sí. Pero no te olvides que María, la madre de Jesús, se llamaba así porque era un nombre muy popular desde que la hermana de Moisés se llamó de esta manera. A partir de este personaje de María, hermana de Moisés, fueron muchísimas muchachas judías las que se llamaban María, y especialmente durante el tiempo de Cristo. En el Nuevo Testamento, nosotros en los Evangelios y en las cartas de Pablo, bueno, en el Nuevo Testamento, por lo menos leemos 6 mujeres distintas que llevan la forma griega de su nombre, Mariam o María, que en el inglés es Mary, y entre ellas estaba así recordando, ¿no? María, la madre de Jesús, María Magdalena, María de Betania, que era la hermana de Marta y Lázaro, María, madre de Santiago, María, la madre de Juan Marcos, María de Roma, ahí la menciona Pablo en Romanos 16 en las salutaciones, y saludad a María, y habla de ella muy bien, la menciona como una buena cristiana, buena colaboradora. Así que de estas mujeres del Nuevo Testamento los comentaristas a veces han trazado paralelismos entre María, la madre de Jesús, y María, la hermana de Moisés. No hacemos mucho énfasis en similitudes, pero sin duda esas mujeres tuvieron cosas en común, como por ejemplo estar conectadas con grandes libertadores. Moisés, el gran libertador de Israel de Egipto. María, conectada al gran libertador, Jesucristo, que vino para liberarnos de nuestros pecados, del yugo, de la esclavitud del pecado y de la muerte. María con Moisés, el libertador humano más importante del Antiguo Testamento, y María con Jesús, el Mesías mismo, ambas mujeres cuidaron a esos grandes libertadores cuando eran niños. Así que algunos paralelismos podríamos encontrar entre una y otra. Después de 80 años de espera en Egipto, su fe se vio recompensada, su esperanza se cumplió. Y aunque su vida tuvo algún fallo, algún error, sin duda hemos podido aprender cosas de esta mujer, de María, la hermana de Moisés. Y lo voy a dejar aquí, vamos a terminar por esta noche.
En España ya estamos cerca de la 1 de la madrugada y mañana nos espera otro día de actividades. Tengo que predicar con los hermanos ahí de Alemania y otros pastores de la zona. Y vamos a pasar un día de mañana y de tarde, así que va a ser un día largo. No sé si el estudio lo podré dar a las 9 o no, porque como hoy pues no sabía. Seguramente yo diría que va a ser un poco más tarde, igual 10 de la noche por ahí, pero no lo sé. Os voy a tener informados y a ver si nos podemos ver mañana. Que Dios os bendiga, mis queridos hermanos, y descansad, y que Dios mañana nos pueda seguir guiando en todo y que nos podamos ver para tener un nuevo estudio bíblico. Un abrazo a todos, que Dios os bendiga y hasta mañana.